La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la pirotecnia y los peligros para la salud con nuestros invitados. El doctor Juan Carlos Cizul, él es alergólogo, es presidente de la Sociedad Paraguaya Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología, past presidente de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología. Y también vamos a estar hablando con el doctor José Nicolás Morínigo, otorrinolaringólogo especializado en la Universidad Johannes Gutenberg de Alemania. Y vamos a hablar de pirotecnia y los peligros para la salud. Y tenemos estos datos. Cuando los juegos pirotécnicos explotan, desprenden químicos dañinos para la salud como el cobalto, níquel y cromo, que no solo dañan el medio ambiente, afectan la salud de quienes aspiran los residuos. La pólvora es una sustancia explosiva, combustible y contaminante, nociva para el medio ambiente y para la salud. Su poder explosivo genera ruidos, todo esto causa una contaminación acústica, lesiones transitorias o permanentes en los oídos, padecimientos respiratorios y alergias. Bueno, este es el tema que vamos a tratar hoy porque, bueno, en nuestro país es muy acostumbrado que cualquier cosa haya y ya están la pirotecnia, con el ruido molesto y con todo esto que estuvimos viendo. Pero vamos a ver cómo afecta a la salud esto, con nuestros invitados en instantes nada más. Ahora queremos agradecer a las empresas que están apoyando a nuestro programa, muchísimas gracias, y hacer nuestro ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Yo te agradezco a vos que estás del otro lado y nos acompañás en este transitar que vamos aprendiendo con el doctor en casa. Bienvenidos. Un cortecito y ya recibo a mi primer invitado. Volvemos ya. Estamos con nuestro invitado, doctor Juan Carlos Cizul. Él es alergólogo, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología, past president de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Hola Vivi, ¿qué tal? Bien. Grato por estar nuevamente contigo en el programa. Qué gusto volver a verte aquí para hablar de este tema, la pirotecnia y los peligros para la salud. Definitivamente. Para la gente alérgica, el tema de la pólvora y todo eso, ¿es peor que para una persona que no es alérgica o hay alérgicos a la pólvora? ¿Cómo viene la mano? No. De hecho, la pólvora es peligrosa, claro, ¿verdad? Sí. La gente que padece de algún problema respiratorio de origen alérgico o no alérgico, se potencializa los síntomas, son mucho más sensibles y no solamente si están cerca de donde están las explosiones, sino que alrededor, casi media cuadra alrededor también está aspirando. Es igual que el tabaquista, ¿verdad? Claro. Pero esto se potencializa porque durante la explosión no es solamente la pólvora, sino que tienen muchos químicos que también producen ya sea la explosión, producen los juegos de luces, producen muchas otras situaciones que depende del petardo. Entonces tenemos sobreagregado a la pólvora la exposición a estos tóxicos inhalantes. Bueno, entonces, obviamente sabemos, ¿verdad? Vamos a hablar de pirotecnia y los peligros para la salud, pero desde el vamos, como dice el doctor, la pólvora es peligrosa y esto vamos a hablar de cómo afecta a la salud en este caso, pero también
sabemos que todos los años lastimosamente tenemos que lamentar personas, niños que pierden dedos, que se lastiman las manos, pierden la visión, un montón de cosas porque le explotó estas bombitas cerca, y ¿verdad? no solamente los niños, sino que también tenemos adultos que son los que más entusiastas siempre y transmiten hay un tío loco en la así familia mismo, que anda con los... así mismo. Es lo que siempre les digo a mis pacientes, miren que llega Navidad, Año Nuevo, nada de bombita, sentémonos a rezarle al niño Dios que papá y tío Sisul quieren tomar una cerveza tranquilo. Bueno, y vamos a ver este material, el primer material que tenemos que dice que puede provocar la pólvora en el organismo. Vamos a comenzar por ahí. A ver, por favor. ¿Qué puede provocar la pólvora en el organismo? Además de las quemaduras que puede causar la pólvora al ponerse en contacto con la piel, los efectos que los químicos producen en el ambiente afectan la vista, los oídos, los pulmones, la cabeza y el sistema respiratorio, originando desde conjuntivitis, mareos, pérdida de conocimiento, alergia en niños y ancianos, hasta el asma y el cáncer en los pulmones. Definitivamente, porque al absorber, son productos inhalantes tóxicos, así como habíamos hablado, igual que la misma polución ambiental, estamos favoreciendo aumentar con el humo, con estos químicos volátiles, son todos cancerígenos. ¿Por qué? Porque algunos tienen o derivados del plomo o los nitritos, los nitratos, el potasio, todos en esa forma de inhalantes se depositan en la cara interna de los alveolos. Muchos son tan pequeños, material particulado tan pequeño que se absorbe, va a la sangre y se deposita en el hígado, en el cerebro, en los riñones, y con el tiempo esto va sucediendo alguna alteración en las células de ese órgano. Claro, además también nosotros aprendimos en varios programas contigo, doctor, de que cuando hay humo, cuando explota algo en el ambiente, queda un ratito que uno ve, después desaparece, aparentemente desaparece a la vista, pero eso queda y uno flotando. Respira. Uno así mismo, uno va respirando y después vos ves que los niños que están ahí jugando, no, pero si es un ajito, es un zapallito, no sé, una de esas cosas. Pero uno puede ser inofensivo, pero 10, 15, 20, 100 en una noche el niño está, entonces seguro que ese niño a la noche va a estar tosiendo. Al día siguiente va a estar con una irritación por el contacto de estos químicos, el contacto de la pólvora, el contacto de la mecha, mismo el fósforo al encenderse, aspiran y bueno, probablemente al encender uno, como decía, no produzca, pero 10, 15, 20. Claro, y entre varios niños. Entre varios niños, todos ahí encimados. Además de eso se suma la posibilidad, como decía, de que se produzca un accidente en el sentido de el manipuleo. No hay ninguno de estos que sea 100% seguros. No explotan y se van a ver y así. Tenemos otro material, seguimos con los materiales, vamos a ver este que habla de los componentes de los fuegos artificiales y cómo afectan a la salud. A ver, por favor. Componentes de los fuegos artificiales y cómo afectan la salud. El nitrato de amonio genera óxido nitroso, que contamina la atmósfera. El clorato de potasio irrita la piel y las vías respiratorias. Se descompone en cloro y en óxidos de cloro, corrosivos y muy contaminantes. El azufre, al combinarse con el oxígeno del aire y la humedad, forma óxido de azufre, gas corrosivo y venenoso, de olor muy irritante. Causa náuseas, irritación en la piel, en los ojos y en las vías respiratorias. Los gases tóxicos, el hollín y la pólvora en combustión que se absorben, se quedan en los pulmones por 3 semanas. Mientras más pequeña es la partícula, más fácilmente ingresará a lo más profundo de los pulmones. Como decíamos, y no solamente los pulmones, una vez que pase al torrente sanguíneo se puede distribuir por todo el organismo y hay órganos sensibles, ¿verdad? Y una vez que produzca
alguna lesión no es solamente 3 semanas, sino que una lesión que se puede ir cronificando. Si a esto le sumamos que el paciente es asmático, tiene rinitis alérgica, también va irritando todo lo que son las vías respiratorias y, volviendo al tema, la piel, ¿verdad? Puede intoxicarse, aspira, muchas veces traga ese aire, como dicen vulgarmente. Entonces, puede producir también náuseas, vómitos, por la misma intoxicación. Va al cerebro porque son volátiles y produce un estado de mareo, de confusión y puede producir hasta una pérdida del conocimiento. Bueno, es para tomar mucho cuidado, o sea, realmente la recomendación que hacemos siempre aquí desde el Doctor en Casa es que no se usen estos fuegos pirotécnicos, la pirotecnia, porque es peligrosa. Pero a tener mucho cuidado, de todas maneras, porque afecta, no solamente puede explotar y te puede lastimar, sino que lo que respira, a lo mejor vos estás al lado de alguien cerca, Lo que quedó, no necesariamente la persona que está manipulando. Es como eso, sino... el tabaquista y el fumador pasivo, claro, que queda y está en el medio ambiente y bueno, hasta que 2 o 3 días queda flotando en el medio ambiente. Eso iba a preguntar, ¿cuánto tiempo queda así en el aire? Y depende de la combustión, depende si por ahí vino un viento o llovió, ¿verdad? Pero si no queda fácilmente entre 24 a 36 horas. Uno llega y huele y quedan las manchas, sopla un viento y vuelve otra vez a levantar. Claro. Entonces todo se va como reciclando todo ese desecho del producto de la combustión de esa pirotecnia. Bueno, nosotros tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con el doctor Juan Carlos Isul sobre este tema, los peligros de la pirotecnia para la salud. Volvemos ya. Continuamos nosotros aquí con este tema. Me río porque el tema es serio, ¿verdad? Pero lo que pasa es que en el corte estábamos hablando que en toda la familia, seguramente en la tuya también, en toda la familia siempre hay un tío así, yo digo un tío loco, ¿verdad? Pero un tío así que es el que quiere hacer el tema de las bombitas y de la pirotecnia. Después hay otro que es el que financia, después todos los sobrinos, las sobrinas, y después toda la otra gente más enterada que dice, por favor, no hagan eso, ¿verdad? Entonces ya después ya empieza la pelea. Ah, sí. No, ¿por qué está eso? No es mi creador. Y ya, como nos trago encima, ya que en vez de que sea una noche de alegría y felicidad. Sí. Entonces queremos prever eso, prevenir todo eso. Bueno, explota el tema de las bombitas, de las bombas grandes, de las chiquititas también, porque ajito también. Sí, los ajitos, y es lo que decíamos, un ajito perfecto, simpático, pero el nenito se pasa tirando. Así mismo. Bueno, eso entonces queda en el ambiente. Queda en el ambiente. Uno respira eso. Y se deposita en la mucosa de las vías respiratorias y se va absorbiendo lentamente hasta un buen tiempo después. Claro, o sea, cuando lo importante esto es saber que en este caso de pirotecnia o en el caso de quema de basuras o de lo que sea, uno deja de ver o de oler, pero lo mismo está en el ambiente, ¿verdad? O sea, hasta 36 horas. Puede ser. Y después o el chico empieza y se complica por esa tos, termina después con un cuadro de bronquitis, una neumonía, hay que internarlo, es fin de año, muchas veces las guardias están saturadas. Sí. Y los pobres médicos que están de guardia tienen derecho también a pasar bien. Pero claro, por supuesto. ¿Hay algo que se pueda hacer? O sea, evidentemente no a la pirotecnia, pero en el caso de estar en un ambiente que se está utilizando pirotecnia, ¿qué podemos hacer para resguardarnos? Y tendríamos que estar dentro de un ambiente climatizado, ¿verdad? Y en lo posible, si estos chicos están lejos de la gente, de los adultos ahí, cerca del vecino, ¿verdad?
Entonces, o un ambiente bien ventilado, un ambiente bien ventilado, y después a los chicos bañarlos, que se limpien, tratar de limpiar todas las partículas que puedan haber aspirado en la nariz, cambiar la ropa, ¿verdad? Todo eso es importante. Perfecto, perfecto. Y obviamente, no solamente la pirotecnia, evitar empezar a disparar. Ah, no, eso. Eso es terrible, ¿verdad? Y se sigue disparando al aire. Eso creo que sería una intoxicación por plomo. Así mismo, así mismo. Y eso sí mata, eso mata y mata gente inocente que... Bueno, pero es bueno también tocar ese tema, ¿verdad? O sea, resguardar eso y tener conciencia, porque lo que sube tiene que bajar y cae en cualquier inocente y no. Nadie quiere ser asesino, pero al manifestar la alegría de esa manera... La euforia, sí. Es un asesinato. Bueno, vamos con este otro material, por favor, que habla de las consecuencias respiratorias luego de las explosiones pirotécnicas. A ver qué pasa. Consecuencias respiratorias luego de las explosiones pirotécnicas. Después de las explosiones, el aire queda con un olor penetrante y humo cargado de cenizas y partículas. Tiene efectos en el sistema respiratorio produciendo irritación y disminución de la oxigenación. Afecta principalmente a personas con problemas respiratorios como bronquitis, asma, rinitis. Puede producir alergias, cansancio, tos. Cuando el humo de cualquier actividad se adhiere a los pulmones, queda como el techo de las casas donde se cocina con leña. No sucede con una vez, pero todo un mes respirando pólvora puede tener efectos nocivos. Y no solamente, sino que cancerígenos a largo plazo. Claro. Porque se altera toda la estructura, se altera las células y se produce un cuadro de una tos crónica, como decíamos, bronquitis, neumonía, sinusitis, conjuntivitis, ¿verdad? Todo el problema por la irritación y toda esa situación que se va cronificando, se potencializa en pacientes alérgicos, asmáticos, el paciente hipertenso también puede tener problemas por toda esa contaminación, y tenemos que en vez de disfrutar, ir a gastar plata. Sí. ¿Por qué? Porque se interna el chico o el adulto tiene que ir a comprar antibióticos, tiene que salir a hacer nebulizaciones, uso de broncodilata. Y los bebés, por ejemplo, hay bebés en la familia, uno lo tiene ahí resguardado, pero el humo y todo está esto aspirando entra. También, el pobre inocente que está ahí empieza con su tos, con la rinorrea, con la nariz que le chorrea, empieza a lagrimear e inclusive puede empezar a tener unos rash, como unas urticarias, como salpullido, claro, por el contacto con la piel. ¿Y eso le puede pasar a la gente grande también? También. Si vos tenés una piel delicada, una piel sensible, no pasa por... O sea, no solamente a nivel respiratorio, no, a nivel de piel, a nivel de piel. ¿Por qué? Porque así como decía, todo lo que sube baja y al bajar también todos esos químicos son sumamente irritantes. Entonces, bueno, y lo más preocupante de todo esto, a mí me parece por lo menos, vamos a ver qué nos dice el doctor, es que uno no se da cuenta porque parece que desaparece, yo insisto en eso, porque desaparece el humo, sí. el olor y aparentemente ya estamos libres de. Sin embargo, no, dura 36 horas en el ambiente. Sí. Eso entra a los pulmones y después va por todos lados y puede ir degenerando. Claro, va irritando, es una sustancia extraña, el cuerpo reacciona como un enemigo, entonces ahí se va produciendo como que se inflaman los bronquios, se cierran los bronquios, empieza el paciente a toser, empieza a chillarle el pecho, le chorrea la nariz, puede sangrar la nariz, empieza a hacer esfuerzos para estornudar, limpiar, o dolor de oído, se puede romper el tímpano. Claro. Entonces, todas son situaciones que va produciendo. Y no es inmediato, sino que 2 o 3 o 4 días después de un proceso irritativo crónico, lento, va desencadenando. Porque lo que pasa es que también vamos a hablar de nuestras costumbres, ¿verdad? Acá de Paraguay, no es ese día nomás que se explotan las bombas, los petardos, toda la pirotecnia. Es ya todo el mes. Todo el mes así ¿verdad? Mismo. Entonces, por cualquier cosa, o sea, un partido de fútbol y ya hay eso, ¿verdad? Pero ese mes de diciembre es terrible. Sí.
Y por eso le quiero preguntar lo siguiente, porque sé que la gente va a querer saber, ¿cuál de las pirotecnias es menos peligrosa o menos dañina? Realmente, si dijera, te miento. No sé cuál es. Tendría que ser aquellos que no tengan mucha explosión en el sentido de humo. Mucho humo. El que tenga mucho humo, o aquellos que vos puedas prender y salir y dejar y ver las... Claro, no hay algo a control remoto. Los fuegos artificiales. Sí, claro, que es allá arriba. Es allá arriba, pero explota allá y va cayendo. Ay, qué desilusión. A mí que me gustan los fuegos artificiales, pero bueno, eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, a cuidarnos, a cuidar nuestra salud, a cuidar nuestra familia, que en un momento de una fiesta familiar, una fiesta como son las fiestas de Navidad, Año Nuevo, cualquier fiesta, casamiento, lo que sea algo, un momento agradable, y no por querer disfrutar más, nos estamos envenenando, contaminando y haciendo daño a la salud. Claro. Y cambiar un poco esa costumbre, ¿verdad? Cambiar, y no solamente llega Navidad y Año Nuevo, sino que cualquier manifestación ya encajan los muchachos el 3x3 o el 12x1, y son situaciones que vos te vas a protestar por algo y terminás enfermo. Así mismo, así mismo. Incluso está corriendo en los grupos de WhatsApp, a lo mejor ya te llegó, doctor, una propuesta para estas fiestas, o sea, a partir de ahora, en todas las fiestas, no utilizar la pirotecnia, sino si uno quiere hacer algo, alguna manifestación, estos globos con las velitas, con las luces que suben, con el calor, que queda tan lindo, tiene un nombre que no me acuerdo, y es algo también así alegórico, que puede adornar la noche sin necesidad de tener humo y hacernos daño. Así mismo, es más ecológico. Así mismo, así mismo. Bueno, ¿tengo que despedirle ya al doctor? Bueno, doctor, te tengo que despedir. Muchas gracias por estar acá con nosotros y por, siempre con tanta predisposición y explicándonos todo muy bien. Muchas gracias. Gracias a vos, Vivi. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta vamos a estar hablando con el doctor José Nicolás Morínigo. Él es otorrinolaringólogo. Entonces vamos a hablar un poquito cómo afecta todo esto a la nariz, a el oído, a todo. Otorrinolaringólogo acá también. Vamos a ver si nos afecta. La garganta también puede afectar. Volvemos enseguida. Estamos ahora con otro invitado, nuestro segundo invitado en el día de hoy, porque el tema queremos abarcar absolutamente pero muy bien, no dejar nada suelto. Estamos con el doctor José Nicolás Morínigo. Él es otorrinolaringólogo especializado en la Universidad Johannes Gutenberg de Alemania. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Vivi, muy amable. Un placer tenerte aquí otra vez. Y el tema, vos estuviste escuchando ya, el tema de la pirotecnia, y hablábamos en el corte de que es un rasgo cultural nuestro, el tema de por cualquier cosa un 3x3. Exactamente. Desde hace algún tiempo, no sé cuándo, ¿verdad? La expresión la expresión cultural de alegría, la expresión cultural de protesta inclusive, pasa por la exposición a este tipo de elementos, ¿verdad? Que que pueden generar algún daño relacionado a diferentes aspectos de su naturaleza, ¿verdad? Claro. Uno de los aspectos visto con el doctor Sisul, que es el aspecto alergénico, ¿verdad? Y el otro es el auditivo. Bueno, por donde lo miremos no tiene nada de bueno el tema de la pirotecnia, porque te puede dañar alguna parte del cuerpo externa, ¿verdad? Las manos, la cara, si explota, qué sé yo, el tema de las alergias y también el oído, ¿verdad? La audición. Sí, en otros países es manejado por personas más profesionales y son grandes espectáculos pirotécnicos alejados del público general. Claro. No, pero acá en el medio porque no solamente es expresión de júbilo, como decías, sino de protestas. Vemos las manifestaciones, la gente que camina en la calle, qué sé yo, y ahí en la mano tienen el 3x3 que puede lastimar a cualquiera también. Absolutamente. Bueno,
¿Qué daño, cómo daña al oído el tema de la explosión? Eso es porque dependiendo de los decibeles, ¿cómo es, doctor? La explosión implica la exposición a un sonido de una generación brusca y rápida. Ese sonido de generación brusca y rápida con alto impacto energético se transmite a través del aire, y en el caso de estar muy cercanos o de estar relativamente cercanos a la fuente de origen de ese sonido, hay un impacto directo sobre el oído. Y es tan rápido que no se pueden iniciar los mecanismos de control. O sea, hay ciertos musculitos que se contraen dentro del oído medio, que no puede ocurrir eso. Entonces el impacto es directo contra el oído interno. Explícanos eso de los musculitos en el oído. El oído medio, sí. El oído medio tiene está la membrana del tímpano, sí. Hay una serie de huesos que son los que transmiten mecánicamente el sonido, que mueven una ventana que se llama la ventana oval, que comunica al oído interno, que es un caracol, donde hay un líquido circulando, en líneas generales. Sí. Si estamos expuestos a un sonido muy intenso, naturalmente hay unos o dos músculos que se activan, que se contraen y evitan el movimiento de estos huesecitos, sí. Para que el impacto mecánico no sea tan amplio en esa ventana oval. Cuando la fuente de sonido es muy brusca, muy intensa, ese mecanismo de protección no puede llevarse, no se puede dar, por lo tanto el impacto es directo. Claro. Y el movimiento de todo el sistema es mucho mayor al que el líquido puede contener. Entonces, el líquido del oído interno genera un movimiento, y ese movimiento en la zona superior de ese caracol tiene un látigo. Claro. Por eso, aquel tipo de sonido que percibe el oído interno en esas frecuencias altas son las primeras que se lesionan cuando hay traumas acústicos. Porque quien más, quien menos alguna vez estuvo cerca de una bomba que explotó, porque hay unas bombas así que tienen un sonido impresionante, rompe portones o qué sé yo, no sé cómo se llaman, y es como que te quedas sordo. Sí. Porque primero te asustas, después se siente como dijiste, doctor, un latigazo, porque es como que ahí adentro algo te daña, ¿verdad? Y después uno queda como que escucha, no sé, se escucha raro. Como en aquellas películas bélicas donde en la escena, ante una explosión, hay ausencia de sonido. Lo mismo, es lo mismo. Hay una lesión de la cóclea. El oído tiene cierta capacidad para manejar situaciones de estrés. Por eso, el daño auditivo inducido por sonidos, que es el grupo grande de condicionamientos donde la explosión es uno de los más deleterios, más lesivos, tiene tres características. Depende de la intensidad del sonido, depende del tiempo de exposición del sonido, y la tercera, que es más difícil de medir, depende de la sensibilidad personal a los sonidos. Hay personas que están expuestas a mínimos sonidos que tienen grandes pérdidas o grandes lesiones. Sí. Y hay otros que por alguna razón tienen algún tipo de protección. Eso no está del todo conocido. Claro, pero sí, hay gente que le afecta más. Mucho más, sí. Y incluso eso nos damos cuenta en el día a día, porque les molestan los sonidos muy altos y otras personas les encanta, ¿verdad? Les hace, no les molesta, les hace bien aparentemente, ¿verdad? Pero, otra característica, sí. La primera lesión auditiva es en las frecuencias altas. Nosotros, por alguna razón, hay frecuencias muy altas que no las sentimos en el día a día. Entonces, una persona puede tener una lesión auditiva inducida por sonidos, la cual no se da cuenta, pero ya tiene una lesión auditiva. Ya. Doctor, yo sé que usted no es veterinario, pero le quiero preguntar, el tema de los perros. ¿Los perros tienen una sensibilidad en el tema de la audición más que los humanos, verdad? Los perros tienen una capacidad auditiva y una capacidad de frecuencias
20, 30 veces superior al del ser humano. Un sonido que para nosotros implica un sonido leve a moderado, para los perros implica un sonido brutalmente terrible, importante. ¿verdad? El perro sufre. Sí. Hagamos de cuenta, en la comparación, que nosotros, o sea, que una explosión de una bomba al aire libre para un perro es como que nosotros estemos frente a una explosión en un ámbito cerrado. Wow. Los animales perciben, o sea, la explosión y dolor. Bueno, y nos daña, eso es el tema, nos daña, nos puede dañar el oído, ¿se puede romper el tímpano con un sonido alto? Sí, cuando dijimos, la explosión es un sonido de gran contenido energético. Cuando esa energía o sea, cuando la fuente de explosión es muy cercana, la energía es suficiente como para lesionar y para perforar la membrana del tímpano. Qué increíble. Imagínate que en explosiones importantes, ¿verdad? Se rompen vidrios, claro, se rajan estructuras de casas, de ladrillos, etc. O sea, la fuerza energética es altísima, sobre todo de una explosión. Bueno, y vamos a ver este material que habla de esto, exposición a altos decibeles. Vamos a ver, por favor. Exposición a altos decibeles. El ruido de los petardos puede alcanzar los 120 decibeles, que es donde se sitúa la barrera del dolor. Por lo tanto, puede provocar dolores auditivos. De forma aproximada, un petardo destinado al público infantil puede oscilar los 66 decibeles. Uno de potencia moderada unos 70 a 80 decibeles. Y uno de potencia elevada puede alcanzar entre los 80 y 120 decibeles. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud sitúa en los 65 decibeles el límite recomendable de sonido apto para nuestra salud auditiva. La exposición prolongada a niveles superiores o recibir fuertes impactos sonoros puede provocar lesiones en los oídos. O sea que 66 decibeles y 65 es lo que permite. Y lo menos ruidoso tiene 66. Sí, pero hay una consideración muy importante. A ver. La cantidad de energía que genera, o sea, no es mecánica, o sea, no es matemática. No es que 66, perdón, entre 65 y 70 decibeles no hay 5 de diferencia. No hay un 5%. Se multiplica por 3, cada 5 por 3. Claro. Entonces, estar expuesto a, por ejemplo, 65 a 70, hay 3 veces más de energía. 120 serían como 30 a 40 veces más energéticos. Por lo que es como los terremotos. Un terremoto de nivel 5 o sea, tiene un nivel de destrucción, pero uno de nivel 7 no es el 20% más, sino es muchísimo 20 o 30 veces más. Más o menos eso. Sí. La exposición a 120 decibeles implica sobrepasar todos los niveles de protección auditiva. Ahí viene la algiacusia, la audición con dolor relacionado a ese tipo de exposición. Ojo, en una calle muy transitada a la hora del día, en cualquiera de nuestras ciudades urbanas con mucho ruido, estamos expuestos a los 65, 70 decibeles. O sea, que estamos dañando nuestro oído aún bajo condiciones de audición a nivel de calle. Qué bárbaro. Bueno, interesantísimo todo esto. Me muestran que tenemos que hacer un corte. A la vuelta continuamos charlando con nuestro invitado. Volvemos ya. Muy bien, continuamos, tenemos material, tenemos poco tiempo, vamos con este siguiente material, consecuencias de la pirotecnia en el oído. A ver. Consecuencias de la pirotecnia en el oído.
La pirotecnia puede provocar pérdida de la audición en los niños, en ocasiones momentánea pero en otras irreversibles, zumbidos, acúfeno o tinnitus y daño en el oído interno que es irreversible, por lo que los especialistas recomiendan que se les coloquen protecciones en los oídos de los niños expuestos a estos ruidos extremos. Los sonidos de los fuegos artificiales pueden provocar pérdida de la capacidad auditiva en los bebés, además de fuertes zumbidos que generan dolor de oído y problemas para conciliar el sueño. Los más afectados son los niños menores al año de vida. Si durante los festejos de fin de año el bebé se expone prolongadamente a esos sonidos, puede sufrir lesiones importantes en los oídos. Sí, la consecuencia de una exposición a un sonido que genere una lesión auditiva es múltiple. Desde una consecuencia aparentemente, o sea, desde no percibir molestias, pero tener una disminución auditiva en frecuencias altas, que en algún momento se va a traducir como molestias a futuro, hasta tener algún tipo de disminución auditiva evidente relacionada a esa exposición. Pasando también por uno de los síntomas más complejos y más difíciles de manejar y tratar, que son los acúfenos o los zumbidos. Ah, los zumbidos. Porque el trauma acústico y la lesión auditiva están en frecuencias altas, donde el oído o el sistema auditivo genera un sonido fantasma. Entonces se perciben zumbidos que no están, o sea, que son sonidos ilusorios, no están afuera sino adentro, como consecuencia de una lesión por trauma acústico. O sea, la persona, vemos con mucha frecuencia. La persona está así y escucha una cosita ahí. Permanentemente. No hay ruido afuera, pero en el oído sí. Sí, como consecuencia de un trauma acústico. Eso es súper molesto, doctor. Es súper molesto, es frecuente. Hay muchas personas que tienen tal zumbido o tal condición de zumbido relacionado, entre otras cosas, a esta exposición a sonidos intensos. Qué increíble. Bueno, otro material que es cuando la exposición al ruido es muy cercana. Cuando la exposición al ruido es muy cercana. Si la exposición al ruido de los fuegos artificiales es muy cercana, una gran presión sonora se produce dentro del oído, ocasionando una perforación de la membrana timpánica, que se acompaña de sangrado del oído, disminución de la audición y dolor. Frente a una explosión muy cercana y fuerte, se puede presentar una crisis de vértigo con pérdida total de audición, por la gran vibración que produce en todo el oído. Sí, son eventos muy extraños y no muy fáciles de ver bajo nuestra condición de pirotecnia. Sí. Es pirotecnia que no tiene tanto poder de explosión, ¿verdad? Eso se ve bajo otras condiciones, ¿verdad? Sí. Pero nuestra pirotecnia, la que se usa en las fiestas y en esto, lo otro, sí te puede fácilmente puede llegar los 120 decibeles de intensidad. Fácilmente uno puede estar expuesto cercanamente a sonidos que efectivamente generen lesión auditiva. No es, o sea, si alguna persona adulta, sobre todo no niños, decide usar pirotecnia, los niños no deberían utilizarlo para nada, tendría que ser con bastante protección. Aún así, desaconsejamos tal situación, ¿verdad? Claro. No, pero es increíble esto. La gente quiere disfrutar, pasar bien y te puedes quedar sordo, puedes perder la audición, puedes perder la capacidad, o sea, escuchar menos. Seguís escuchando, pero medio sordito, vas perdiendo la audición. O tener zumbidos en forma crónica, o tener un trauma acústico que aparece en el correr del tiempo. Hay tapones para el oído, por ejemplo, que uno pueda comprar y ponerse, si ya sabes que va a haber lo mismo, este tipo de cosas. Para aquellas personas que, sobre todo en el ámbito laboral se sugiere, ¿verdad? Sí. Aquellas personas que trabajan bajo condiciones de presión auditiva o de energía auditiva muy intensa o mucho tiempo expuestos a sonidos, se sugiere estos audífonos,
estos aparatos para bloquear el oído de tipo industrial, ¿verdad? Son estas... las cosas grandes. Las cosas grandes, como lo que usan en los aeropuertos, estos que hacen la... Claro, ellos están también expuestos. Ellos están expuestos a sonidos de motores, ¿verdad? Ese tipo de elementos se sugiere. Perfecto. Bueno, tenemos consultas de la gente. Vamos a ver, por favor, esta primera consulta. Blanca de Mariano Roca Alonso dice, ¿qué se debe hacer si una persona queda aturdida luego de una explosión pirotécnica muy cercana? Primero, manejar el aturdimiento y posteriormente ver si es que la persona tiene algún tipo de déficit o alteración auditiva en forma de disminución de la misma o zumbidos que sean permanentes. Acudir a una consulta y probablemente se necesitaría una audiometría en el corto tiempo para ver si hay o no lesión auditiva. Perfecto. O sea, es mucho más fácil no exponerse a sonidos obvio, antes que estar dando vueltas. Estamos instando a eso, ¿verdad? Obviamente. Vamos a ver esta otra consulta, a ver qué quieren saber. A ver. Arturo de Villarrica dice, ¿las personas con audífonos se protegen del ruido de los fuegos artificiales al regular el volumen o igualmente se puede dañar el oído? Qué interesante la Interesante pregunta. El que usa audífonos tiene una disminución de la capacidad auditiva, pero todo su sistema está indemne. El audífono es un amplificador. Si el audífono amplifica las frecuencias y la presión energética es muy alta, va a tener igual o el doble de lesión. Porque no escucha... ¿Y apaga el audífono? No, pero no escucha. Bueno, si apaga el audífono, entonces el audífono puede ser un efecto protector porque tiene un taponcito, ¿verdad? Pero si el audífono está activo, puede lesionar. No está indemne. Amplifica un sonido y amplifica la potencia. Y puede haber una lesión mayor. Igual o mayor, digamos. Sí. Bueno, porque yo conozco gente que tiene audífonos y cuando la esposa le comienza a plegar, apaga. Ahí se protege. Así se protege todo el estrés. Bueno, pero en este caso estamos hablando de pirotecnia. Bueno, la recomendación, doctor. Recomendación a nuestros televidentes. La recomendación es difícil de ir en contra de una conducta cultural, pero la recomendación es no utilizar pirotecnia o si un adulto en sus ganas de festejar, evitar la presencia de niños, evitar la presencia de aquellas personas más vulnerables y protegerse con relación a la audición. Claro, en todos los otros aspectos, ¿verdad? Las quemaduras, lesiones de mano. Todo puede pasar, pero el tema es de que vos estás y vos no estás explotando, pero alguien explota ahí atrás tuyo, porque ese también es el chiste, ¿verdad? Para asustarle a la gente, y te explota acá en el oído y te puede quedar sordo. Sí, el chiste puede tener consecuencias. De hecho, conozco gente en el ámbito profesional, pacientes, ¿verdad? Que con consecuencias de ese tipo de bromas, entre comillas. ¿El sonido de una pistola, por ejemplo, también lastima el oído? Absolutamente. Todo aquello que implica explosión, como dijimos. O sea, no es solamente la pirotecnia, sino la generación, la generación del sonido a través de la explosión. Sí, las pistolas, las armas de fuego. Generalmente aquellos que utilizan ese tipo de elementos sin tener control o tienen casi todos traumas acústicos, acúfenos o algún tipo de alteración auditiva. Bueno, doctor José Nicolás Morínigo, queremos agradecerte la presencia en el programa. Nos explicaste súper bien, no a la pirotecnia, por favor, y te queremos tener en otro programa. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.